dentro del aula de cultura del Colegio Notarial de Andalucía, en la sección de Sevilla, la sede de Sevilla. Iniciamos dentro de las actividades culturales que estamos programando, llevamos programando varios años. Son siempre actividades abiertas al público en general, porque corresponden un poco al deseo del Colegio Notarial de devolver a la sociedad parte de lo que nos aporta como responsabilidad social corporativa. Y dentro de esas actividades culturales, el año pasado, en Preferia, por una iniciativa que enseguida contó con el apoyo de los miembros de la Junta Directiva, iniciamos el tratamiento de la tauromaquia como elemento cultural en España, digno de defensa y de enaltecimiento. Entonces, en la semana de Preferia, con la asistencia de Fernando Gomá, que forma parte del Notario de Madrid, que forma parte del patronato de la Fundación Toro de Lidia, hicimos un acto en defensa de la tauromaquia como factor cultural español. Dentro de esa línea que pensamos seguir continuando, se enmarca también la presentación hoy de este libro sobre la figura de José Gómez Ortega, Joselito, de los que son autores Federico Julio Carrasco Andrés y Carmen del Castillo Rodríguez. La presentación del acto va a correr a cargo del oficial mayor del Colegio Notario de Andalucía, en su sede también de Sevilla, Santiago Doblado, personas de grandes conocimientos en esta materia, que ha sido mantenedor de un programa radiofónico taurino Verde y Oro, y que, bueno, pues ha sido el que ha apoyado también intensamente este acto, porque ha tenido conocimiento de las investigaciones que han llevado a cabo en los protocolos notariales, en el archivo de protocolos donde estamos. Aquí no están los protocolos, pero están arriba, ¿no? Los arquitectos que han hecho su primera obra sobre el tema relacionado con Plaza de Toros Monumental de Sevilla, la dignidad de un proyecto. Este libro surgió de la investigación aquí, en el archivo de protocolos, y pues este conocimiento que han tenido, el trato con el oficial mayor, pues ha generado la posibilidad de esta presentación. Entonces yo ya le doy entrada a Santiago Doblado para que a su vez vaya presentando a los que hoy van a intervenir en este acto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco, por su presentación extensiva a la Junta Directiva del Colegio Notarial, evidentemente no ya como empleado, sino como aficionado a los toros que se acojan estos actos de temática taurina. Gracias al señor archivero aquí presente, don Ignacio Guajardo Fajardo. Gracias a los autores, quisiera agradecer que hayan pensado en mí para presentar este acto, cuando verdaderamente el único que necesita presentación es el presentador. Y gracias como aficionado y como lector impenitente por esta obra, que por todas las cosas que tienen importancia en la tauromaquia, trascienden del ámbito estrictamente taurino. Mi brevísima intervención se va a ceñir estrictamente al despeje de plaza, de esta plaza que nos acoge el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla. El Colegio Notarial de Andalucía, desde 2010, es un único colegio. Antes eran dos colegios, Sevilla y Granada. Este siempre fue el Archivo de Protocolos de Distritos Notariales de Sevilla. Es uno de los pocos secretos que quedan en la ciudad. Ya para siempre, Fidel, Julio, Carmen, quedarán vuestros nombres ligados a la historia particular de este archivo. Se une, por tanto, a nombres de destacados investigadores como Hernández Díaz, como el paisano Serafín y
Joaquín Álvarez Quintero, Murillo Herrera, Santiago Montoto y un largo etcétera que forman parte hoy del nomenclátor de la ciudad y que han propiciado que hoy se conozca por caso cómo era la vida de los españoles en la América recién descubierta. Salieron esos datos de aquí, por ejemplo, pues quién tal al gran poder, que hasta que no se documentó aquí estaba mal atribuido o erróneamente atribuido. Permítanme que presente rápidamente a este edificio, como les digo, uno de los grandes secretos de la ciudad, que permite al conservar la conservación de los protocolos notariales, permite la preservación de la memoria, del conocimiento de la sociedad en los que en cada momento han estado incardinados el cuerpo de notarios. Han sido varias las sedes que han conocido este archivo y muchas las vicisitudes. Además de servir para conocer la sociedad en la que estaban incardinados, como digo, los notarios de cada época, pues como servían, han servido los tomos hasta de trinchera, porque estando en la sede de la iglesia de San José, todavía hoy en la calle de San José pueden ver una puerta ciega que era la entrada del primer archivo, puesto que se unificaron todos los tomos a partir de la promulgación de la ley de 1862 de la ley del notariado, y siempre ha sido un problema el espacio. Pues hasta de trinchera sirvieron estos tomos. Después tuvo también en el antiguo convento de San Laureano, donde fue pionero también el colegio notarial de la época en el tratamiento químico de los tomos para trasladarlos aquí. Este edificio lo encuentran en esta impenitente búsqueda en 1927. En 1927 este edificio tiene usos muy variopintos. Nadie conoce la propiedad de los mismos, la titularidad, y aquí pues se celebraban juntas vecinales, servían de almacén municipal, no tenía un uso definido, por supuesto no tenía la fisonomía después de haber intervenido la restauración a cargo del colegio notarial. Se descubre por el notario archivero en la Biblioteca Colombina que por testamento se lo lega una señora piadosa y pudiente de la collación vecina de San Juan de la Palma, doña Mencía Manuel de Guzmán, con la condición de que se erigiera aquí un convento, el monasterio de la Orden de los Predicadores, de los dominicos. De ahí que vean arriba el escudo, el heráldico de los Guzmanes. Seguidamente, el colegio, una vez acreditada la titularidad, entra en trato para la transmisión. El propio cardenal Inunday, quien trata con el Vaticano, que autoriza la venta, que se produce efectivamente en agosto de 1927. En la misma época se compra este edificio por donde han entrado, con la idea de dotarnos de sala de lectura al archivo y de una entrada con más decencia, dado que era muy precario el urbanismo de la zona, y poco más de un año después salió ardiendo toda la manzana, porque el edificio anejo era de un almacén de muebles, de ropavejero, y se salvó gracias a esa condición, tener aquí al lado un compás y a la izquierda el edificio que adquirió. El archivo sigue hoy en uso con la más moderna tecnología de reproducción digital. Siguen saliendo las copias de aquí. Este año mis compañeros expedirán unas 7.000 copias que firmarán los 4 archiveros que se dedican a ello. Fidel C. Taurino, en toda la profundidad del vocablo, sin duda alguna es una manera de entenderse con la vida, porque entenderla es imposible. Ha llevado a los autores a parir este libro que remata una trilogía, en mi opinión, imprescindible para conocer el porqué de la tauromaquia actual y de Gallito, que es quien está en el origen de la misma. Parte esta obra del rigor científico en la investigación para llegar a la magia, a los hados. Parte de la técnica al misterio, como el toreo en sí. Porque la tauromaquia tiene su ciencia, tiene su arquitectura y su geometría.
Y es Gallito quien está en el origen de la línea curva, del toreo en redondo. Gallito cambia la geometría de la tauromaquia y así nos llega. Paradójicamente, cuando hoy se cría el toro que mejor han vestido de la historia, con una calidad y una nobleza impropios de un animal fiero, se peca de tirar líneas que descomponen el embroque entre el toro y el torero, los alejan el uno del otro y enfrían, eso pues decían los barrocos, el conmover, enfrían a quien busca conmoverse en esos instantes eternos que duran un muletazo. Desde esa arquitectura y esa geometría de Gallito a la persona y a la personalidad de José Gómez Ortega, tan relacionado con la cultura como Belmonte, aunque no tuviera un Chávez Nogales que lo escribiera, parafraseando a García Márquez. Porque a ver quién ha tenido en una cuadrilla de toreros dos dramaturgos. Enrique Ortega, el Cuco, que publicó y estrenó El triunfo de Madurillo, y nada más y menos que al inmenso Sánchez Mejía, ¿no? con la de razón, aparte de la novela de la amargura del triunfo, que también la recomiendo encendidamente. En fin, este remate de faena de 3 libros, que son 3 tandas monumentales, determina la dimensión de un genio que transformó la tauromaquia desde su nacimiento, desde el campo bravo, ya que impone criterios o se establecen criterios de selección hasta entonces no contemplados hasta el colofón de la tauromaquia, hasta el espectáculo, su versión pública, llevado con las plazas de toros monumentales a un número de asistentes impensables en la época, abaratando los precios y facilitando y fomentando que siguiera siendo la principal fuente de expresión del pueblo. Hasta la transmisión de las corridas de toros contempló, mucho antes que José Tomás ya metió en el contrato que si aquello se reproducía en el cine, en el libro queda recogido un contrato que cobraba 5.000 de las antiguas pesetas, que casi era lo que podía cobrar por una corrida de toros en provincias, al menos, ¿verdad? En el libro, y acabo, que les animo encendidamente a adquirir y a disfrutar, se suceden faenas históricas, rivalidades ciertas e inventadas. Margarita Xirgu por Bombita, impulsando excavaciones arqueológicas, la reina Victoria Eugenia en el palco de la Monumental, que en viviendo más tiempo Gallito sería la plaza actual de toros de Sevilla. Después de leer la trilogía no tengo duda. El notario de confianza de los gallos, James Joyce, citando a Gallito en la plaza de toros de la Línea, la poesía del toreo y el toreo hecho poesía. Los autores de este libro, remate de una tanda muy rota y con mucha verdad, tenían un misterio que decir y lo han dicho. Enhorabuena. Aquí remato el despeje de plaza y, como dirían los flamencos puros, a pesar de que diga Pitingo que en España no sabemos hacer flamenco, vamos a escuchar a la mesa. Tomará primeramente la palabra el profesor Sánchez Mejía, seguidamente el profesor Grosso y Fidel, el autor. Remataremos con la intervención de la declamación del poema. 2 temporadas y media por parte de don Miguel Vázquez García. Don Ignacio, suya es la palabra. Muchas gracias. Primero dar la bienvenida a todos, porque una tarde-noche como esta infernal, con el miedo que nos da los sevillanos, además salir cuando llueve, somos casi todos héroes los que estamos aquí. También saludar a mi prima Paloma y a mi sobrina Rocío, sobrina nieta y sobrina bisnieta respectivamente de Joselito, con lo cual pues tenemos aquí también representados a la familia. También saludar especialmente a los que han venido de fuera, al pregonero de labradores de este año, Lorenzo, que viene de Madrid, algún compañero mío de la tertulia de economistas que también viene de Madrid, por lo cual pues, les agradezco muchísimo que estén aquí. Cuando vamos a presentar un libro de estos, que me ha alegrado mucho porque ha dicho don Santiago que remata la trilogía, con lo cual creo que entonces no vais a escribir más, porque ya un cuarto sería ya una colección y ya quedaría feo ya. Entonces, me ha alegrado porque vais a poder descansar después de tanto investigar. Yo conocí a Fidel, a Julio y a Carmen cuando estaban pensando
en escribir el primer libro de la Monumental de Sevilla, La Identidad de un Proyecto. Como ya he comentado, trabaja en un estudio de arquitectura y empezaron porque habían leído cosas de la Monumental de Sevilla que no les cuadraban. Entonces empezaron a estudiar los planos, las cargas, las pruebas de carga, etcétera, etcétera, y llegaron a la conclusión de que la plaza estaba bien construida, perfectamente construida. Escribieron algunos artículos técnicos que se les publicaron en revistas profesionales y ya habían acumulado tanto material que se lanzaron a escribir ese primer libro, que es una maravilla, que es una referencia para cualquiera que quiera saber algo de la Plaza de Toros Monumental de Sevilla, por qué se hizo, por qué tuvo esos problemas, por qué se tiró, que luego fueron ya al final por problemas políticos, y por qué se derribó en el año 30 sin ninguna necesidad y sin ninguna urgencia urbanística, porque los terrenos no se urbanizaron hasta el año 40 y tanto. De ese primer libro siguieron, no se cansaron, intuyeron ahí las injusticias que se habían hecho con José a lo largo de la historia, el apagón informativo que había de la figura de José Víctor Gallo durante toda la posguerra, como se escribió poquísimo, no se hablaba nada. Yo siempre he comentado que la historia la han escrito los remontistas, que Monte tuvo un Chávez Nogales que le escribió, curiosamente, no una novela, sino unas entregas semanales publicitarias pagadas por Pagés para la reaparición de Juan en el 34, o sea que eran publicitarias, y algún genio pues la editó como novela, como biografía novelada con posterioridad. Pero es que el problema es que la gente que lo leía está tan bien escrita que acaba creyéndote. Entonces, pues si de verdad la novela fuera verdad, el monte sería casi Dios. Pero resulta que no es una biografía novelada, pero no es la verdad. El propio Juan lo desmintió en vida diciendo que la mayoría estaba exagerada cuando no directamente inventada. Pues a raíz de eso siguieron estudiando la figura de José y hicieron un segundo libro, 2 temporadas y media, El triunfo de Joselito, que se intentó presentar en el año 2000, pero nos cogió la pandemia, igual que otras muchas actuaciones que íbamos a hacer con el centenario de la muerte de José, y no pudimos presentarlo, tuvimos que presentar más tarde. Este segundo libro es un libro que concreta un poco lo que era la vida profesional y social muchas veces de José durante los 2 años y medio que estuvo abierta la Monumental, intentando también desmentir pues, muchos de lo que se había escrito sobre José, de que no se hablaba con el hermano, de que estaba casi deprimido, etcétera, etcétera. Entonces, en ese segundo libro se ve perfectamente que, además, cuenta también con algún testimonio de la familia, se ve que todas esas cosas que se cuentan tampoco eran verdad, o sea, que José era una persona absolutamente normal, alegre, corriente, y que se divertía igual que los demás. Eso que nos hemos oído y hemos leído muchas veces de que José prácticamente era una asceta que no salía del campo de la plaza, era absolutamente mentira, porque iba a muchísimas fiestas, conocía muchísima gente. No ya contentos con eso, pues han seguido investigando, y este tercer libro, que habla de que lo que los hados se llevaron de José, está basado en una investigación rigurosa, sorprendente, y a mí me sorprende y me admira muchísimo la capacidad investigadora, sobre todo de Carmen, una paciente investigadora y hasta que no da con la tecla no acaba, y nos descubre cosas que no conocíamos. Yo tengo que reconocer que la mayor parte de las cosas que he aprendido de José las he aprendido de ellos, las he aprendido de estos libros, porque nos van demostrando cosas que te dicen de dónde salen. Vamos a poner esto, vamos a ponerlo, y viene de aquí. Y ahora ustedes conocen ya todo lo que nosotros sabemos y ustedes ya deciden o piensan qué es lo que puede pasar o qué es lo que podría pasar o cuál es la situación de lo que se ha escrito que no era verdad. Entonces en este libro se desmienten muchas cosas de lo que se ha escrito. Muchas veces leemos los libros, incluso alguna biografía, y nos dicen algunas cosas que no sabemos de dónde vienen. Entonces este libro nos demuestra y nos desmiente muchas cosas que dábamos como hechos, como verdad, porque la hemos leído varias veces, pero que realmente no lo son. Entonces, bueno, te
agranda la figura de José, sobre todo este libro es mucho más hablando de la figura de José fuera de la plaza. Entonces, bueno, habla de sus relaciones sociales, habla un poco también de por qué la monumental y los espacios abiertos, cuando habla con Margarita Sirgu, que a partir de ahí ella empieza a poner en práctica o a poner en uso público el anfiteatro de Mérida como espacio grande, igual que José puso en práctica la monumental de Sevilla como espacio grande para que se pudiera ver la Biblia en su totalidad. Nos habla de un José desde muy temprano coleccionista de pintura, que nadie nos lo podíamos imaginar. José expone junto con otros propietarios, incluidos los reyes, alguna exposición de pintura en Madrid y se está documentado cuáles eran los retratos o los cuadros que puso José, y muchísimas anécdotas y muchísimas situaciones que nos pueden ayudar. El famoso cuadro que todos creíamos a pie juntilla, que era el único cuadro que había de Guadalupe con José que estaba delante, pues se ha demostrado que no era Guadalupe y que era José cuando era novillero, o sea que ni la conocía todavía. Entonces se ha documentado quiénes eran el pintor, quiénes eran las modelos, o sea que está perfectamente documentado todas esas cosas. Habla también de la historia de la retirada de Bombita, que todos nos hemos creído a pie juntilla lo de las banderillas, porque lo hemos leído 7 veces, pero se demuestra que en ninguna crónica de entonces se decía nada. Y la posterior amistad de la familia con los Bombitas pues nos hace sospechar que todo eso pues no era verdad. Y también tiene una cosa que sobre todo a la familia se nos ha interesado mucho, que es el testamento de José, la partición testamentaria, mejor dicho. Ahora ya me corrijo, no sé si lo he dicho mal. Pero que efectivamente yo no la conocía. Incluso yo había oído en casa que la abuela Mami, aunque de Ignacio, estaba mejorada en el testamento, y nosotros hemos notado que no, que el testamento se reparte, todos los bienes que tenía José, que tampoco los conocíamos, que básicamente eran bienes financieros, o sea, que eran letras del tesoro, cosas modernas de ahora, y no tenía muchas propiedades, la casa de Alameda, pero no tenía finca ni tenía nada, solamente tenía dinero. Activos financieros, que se llaman ahora. Entonces, yo como conclusión solamente digo, puedo dar las gracias a los autores porque nos han destapado muchas cosas, nos han destapado muchas aristas de la vida personal de José que no solamente desconocíamos, sino que no podíamos ni sospechar, y han desmentido otras muchas cosas que las habíamos leído varias veces en varios libros y que hemos visto que no eran verdad. Entonces yo les doy las gracias por la rigurosidad que han tenido en la investigación y en poner todo lo que han investigado sobre la mesa y sobre el libro, y solamente ya os digo y vuelvo a decir, me alegra mucho de que se haya rematado esta trilogía. Gracias. Gracias por venir, porque hoy es un día imposible. Si yo no tenía que haber estado aquí, no vengo. O sea, vamos, un día malo no lo siguiente. Igual. Yo, la historia que voy a contar, ya que se contaron los datos principales, es una especie de elucubración alrededor de los 3 libros. Yo lo primero, si alguna vez decidí hacer una edición de lujo, entre comillas, y meter en una cajita los 3 tomos, o sea, le pondría 3 libros 3, es una indicación, ¿no? Los libros es curioso, y eso, hablo de esto porque realmente yo no lo he dicho nunca, pero todo esto nace por varias razones. Nace porque un día me llama Ignacio y me dice, mira, tengo aquí, lo digo textual, tengo aquí a un arquitecto de Madrid que quiere hablar de la monumental. ¿Qué dice? Sí, de la monumental de, digo, ¿cuál? No, la de Sevilla. Ahí.
En aquel momento, estamos hablando de hace muy poco tiempo, nadie en Sevilla se acordaba de la Plaza Monumental de Sevilla. La primera información que hay mínimamente seria se da un libro que motivó a ellos a meterse en el tema, que es un libro que sacó el Ayuntamiento de Sevilla, un libro muy pequeñito, que si lo encuentran, es cierto que la mayoría de los datos están equivocados, pero están equivocados con buena intencionalidad de esta forma. El libro se llama La Monumental de Sevilla, Voces y Silencio, que lo escribe Lourdes Ramos Huete. Esta realmente es, digamos, lo único que había la patrología, rumores, ustedes ya conocen los rumores de esta ciudad, y entonces realmente ni nadie se acordaba, vamos, yo sí lo sabía, pero yo he estado con millones de personas que he dicho, pero todavía queda un trocito de puerta de la Monumental y no sabían dónde estaba. O sea que realmente nadie se había puesto a pensar en eso. Hombre, que unos señores de Madrid que son arquitectos y me dice Ignacio, vamos a quedar los 40, en un sitio muy taurino, muy clásico y muy agradable, dicho sea de paso. Y pues vamos a hablar con ellos. Hablamos con ellos, yo me quedé encantado porque vi cómo eran, vi cómo trabajaban y bueno, me pareció fascinante. Me pareció fascinante porque realmente que unos técnicos en arquitectura y cosas de estas, y se les dé por fijarse en un libro que habla de por qué se tiene la plaza de Sevilla, que nadie conoce, pues muy bien de la cabeza no puede estar, pero van por buena línea. Y sobre todo yo no tenía ni idea, no, ni yo ni nadie. Entonces ellos empiezan el trabajo, si cogen el primer tomo, el trabajo es el primer libro, se llama Plaza de Toros Monumental de Sevilla, la dignidad de un proyecto. Y es exactamente eso. O sea, importa tanto el proyecto como la realización del mismo. Ahora, que técnicamente unos señores que se dedican específicamente a la arquitectura empiecen a ver si realmente había razón para haberla quitado, para haberla dejado, por qué se quita, por qué no se pone, qué cargas se hacen, qué cargas no se hacen. Y luego estaban dos cosas que a mí, mira, hay una película de John Ford, que es el hombre que mató a Liberty Balance, que es donde se dice, no sé si han visto la película, si no la han visto, por favor, verla. Hay el que se supone que ha matado al malo, no es el que ha matado al malo, sino que hay otro señor que es el que ha matado al malo. Entonces van al periódico y mira que hemos descubierto que quien ha matado al malo es este, que imprime la leyenda. Entre la verdad y la leyenda imprime la leyenda. Y ellos han hecho justamente lo contrario. Porque han imprimido la verdad. Hay la primera fase que es, vamos a ver si efectivamente, técnicamente, el edificio aguanta o no aguanta, como está hecho, porque a todo esto tenía un prestigio. Y eso es algo que interesa, no equivoquemos, a muy poca gente. De hecho, sube un artículo en una revista puramente técnica, donde evidentemente se habla del tema técnico de la estructura de cemento, hormigón, de hormigón que tenía la plaza. Bien. De ahí, ellos comprenden rápidamente que, sabían ya de antemano, que en Sevilla había la leyenda negra, o la leyenda de las maestrantes, de los maestrantes, de que si aquello se quita, que si aquello se pone, toda la historia esta. Y todo esto, claro, se convierte en una especie de novela de aventura, en el sentido de decir, uno han dicho, así, pero nadie realmente encuentra nada, porque nadie puede encontrar nada. Entonces, yo creo que en parte lo que le engancha a ellos a seguir con un libro. Desde esta perspectiva, ese primer libro es quizás para mí más técnico que sentimental, en el sentido de más técnico de análisis de la plaza, análisis de lo que es y lo que fue la plaza y las razones de cómo se movió el tema de la destrucción de la misma, ¿no?
con un amplio, con los 3 libros, tiene una cosa que es sorprendente. Lo digo porque hay mucha gente que los libros no los lee, sino que las estampitas. Bueno, en los 3 tomos hay muchas estampitas, que son muy importantes. Las estampitas de los libros son muy importantes en este caso, porque vienen carteles, precios, entradas, y ellos han hecho al final terminar convirtiendo en una especie de recopilación de datos sobre José Víctor Calvo. El tema, en el momento que se produce, es una cosa muy curiosa, esto es muy de Sevilla. Yo creo que los aficionados taurinos, que cada vez hay menos, si queda alguno, entonces pues, se nace o de Belmonte o de Joselito, no sé por qué, pues yo no he visto en mi vida ni a Joselito ni a Belmonte, desgraciadamente. Entonces, pues bueno, ya lo ha comentado, el tema de Chávez Nogales. Chávez Nogales, que además no le gustaban los toros, muchos de eso. Pero no importa, pues Chávez Nogales lo que hace es una novela maravillosa sobre el toreo y Belmonte, y su época. Yo creo que la novela que he regalado más en mi vida, y siempre lo he dicho, no olvídate si el dato es bueno o no, es la Sevilla de ese momento, la Sevilla y la sociedad de ese momento. Entonces, desde ese punto de vista funciona como un cañón, absolutamente como un cañón. Que fuera o no verdad, a mí eso me trae igual. Como si yo me pusiera a investigar la carrera napoleónica porque me gusta rojo y negro de Stendhal. No tiene mucho interés. Me interesa la novela como tal novela, llevar la categoría de novela a historia es lo que yo creo que en ningún momento se propuso Chávez Nogales, pero sí es verdad que tuvo la inmensa suerte de tener a una persona que lo hiciera. Pero además tuvo más suerte todavía, porque la novela era una cosa que existía, la verdad Chávez Nogales, era una cosa que existía, primero salió por capítulo, como se ha dicho aquí, en prensa, y eso tenía una función. En aquella época hay muchísimas novelas importantes que han salido por capítulo, tanto españolas como extranjeras. Pero en este caso era una cosa que se había perdido. Y yo quiero hacer una mención muy especial a Alianza Editorial. Alianza Editorial es la culpable, bendita sea, de sacar el tomo completo, unido, en una primera edición de bolsillo, que ha sido la Biblia de muchos de nosotros. O sea, de lo que es el mundo del todo, de la fascinación, de la ciudad misma, ¿no? ¿Qué diría ahora Chávez Nogales del tema del círculo de San Jacinto, por ejemplo, donde aparece el negro? Pero yo creo que hay algo que conmueve y que funciona. Lo cierto y verdad es que Joselito va desapareciendo en la penumbra, todo el mundo se acuerda de la tumba de Joselito, todo el mundo apunta al tema de la Macarena, pero nadie realmente se acuerda de la importancia taurina de Joselito. Poco a poco, sobre todo en el final del primer tomo, el segundo, ya empieza a aparecer, porque se ve claramente que la idea era absolutamente genial, que no corresponde a una idea que fuera una idea de loco, como se ha dicho una y otra vez, pero genial. Y a mí me sorprende, que no tiene que ver ni con los toros ni con nada, pero a mí me sorprende cómo un chaval, porque en ese momento era un chaval, tiene la brillantísima idea de hacer plazas monumentales en todas partes. No hay ningún torero de la historia, y yo también diría ningún empresario de la historia, donde realmente piensa que empresario y torero tienen que ser la misma cosa, y ganadero tienen que criar reses con un estilo determinado para que eso funcione. O sea, una capacidad mental absolutamente apabullante. Belmonte también la entendía, no lo nego, pero Belmonte no puso un duro para hacer la plaza de toros ni para moverse en ese campo tan especial, ¿no? Por tanto, hay una cierta fascinación mía personal por ese tema, por el tema de por qué se mete en ese lío o por qué hay una necesidad social de crear esa plaza. Esto, ahí me interesa un tema muy claro. Yo siempre defendía, por defender algo, yo siempre defendía que
el siglo XX en España empieza en el momento en que muere José Víctor Gallo. Yo no he leído un libro, diría que el siglo XX en España empieza precisamente cuando José Víctor Gallo empieza a ser número uno en el mundo del toro y empieza a organizar un negocio tan importante en ese momento como es todo el tema. Tengan en cuenta que la Sevilla de ese momento es cuando empieza la Sevilla industrial, es cuando empieza, hubo un momento, una especie de flash, donde Málaga era un sitio importantísimo para las minas, para todo el tema de fundiciones, donde Cádiz era importante para fundiciones, donde Sevilla también lo era. Y eso fue un desarrollo industrial, que ese desarrollo industrial provoca el abandono de parte de la población de los pueblos a la ciudad. Dejar de ser solamente una ciudad rural trae unas complicaciones en cuanto a espectáculos, en cuanto a miles de cosas, que se van solucionando afortunadamente mediante cosas que en medio de toda esta trifulca, pues, digo, fíjate de la estampita porque veo un día en una de las reproducciones del libro un cartel donde se anuncian los trenes de una corrida donde se dice que se va a haber salida de trenes a Sierra Norte y a la parte de Coria con unos trenes una vez finalizado la corrida. Y bueno, me pongo a investigar y efectivamente están los trenes, están otros, y entonces estamos viendo el desarrollo de una ciudad que antes no existía, el desarrollo de una economía industrial que no existía. Esa economía industrial luego tiene sus réplicas, ¿no? Tiene sus réplicas en el sentido de que, bueno, llega la guerra, antes de la guerra llega un momento bastante duro, pero todo eso va unido. Con esto quiero decir que José Víctor Gallo era un hombre de su época, era un hombre realmente un hombre de su época. No era un actor, digamos, neutro de esa época. Siempre, pueden ustedes ver, pero es curioso que la Monumental se hiciera los mítines de lo que hoy se llama izquierda, al que era la maestranza, que se hacían los mítines de la derecha. Es un dato más. Es un dato más que enmarca de alguna forma un mecanismo distinto. Hay una burguesía, la nueva burguesía, que exige un espacio que aquí no se le da. Y en medio de todo eso está la figura de Joselito, curiosamente reproducida en todos lados. Joselito en vida fue muchísimo más importante que Belmonte, popularmente, y luego lo que sí es un gran continuador de Belmonte, de Joselito, dicho sea de paso, curiosamente, ¿no? Pero no se puede entender a Belmonte sin Joselito, sin embargo a Joselito sí se puede entender sin Belmonte. No sé si me explico bien, pero yo dejo ahí esa, no digo que es una lógica evolución del tiempo, afortunadamente para nosotros. Por tanto, ahí hay una situación que a mí me plantea que la situación, por ejemplo, actual de la tauromaquia nos hace falta un Joselito. Con todo mi respeto, Roca Rey no es Joselito el Gallo. Juli no es Joselito el Gallo. No ha sido nunca Joselito el Gallo. Ni lo será. O sea, que hay mecanismos, como tampoco lo reconoce, pero hay mecanismos que exceden de la figura de Joselito como torero. Entonces esos mecanismos van apareciendo en los libros de ustedes, ¿no? Carmen, aquí lo digo de inverso, no por nada, sino porque como verdad los tres son fundamentales, pero Carmen tiene ese espíritu de hormiguita que sirve para mucho. Carmen, tanto Julio como Fidel, que de alguna manera se meten, no siendo de aquí, van entendiendo perfectamente la ciudad. Yo creo que para ellos habrá sido una gran aventura entender un poco más de esta ciudad inentendible e inexplicable, pero pues, se sabe más, ¿no? Se tienen más datos y esos datos están ahí. Que faltan más datos, evidentemente que faltan más datos. Lo que pasa, ¿por qué no, y esto ya es
parte del final. El taurino per se no lee. Punto número 1. Punto número 2. De cultura anda cortito con leche. 3. Le importa un pimiento. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero es que cuando alguien lo que no le va a contar es la novela de cómo Joséito el Gallo ligaba con Menganita, pues no le interesa. O porque Joséito el Gallo se ponía enfermo cada vez que estaba en no sé dónde. Yo qué sé. A mí eso no me importa. Como tú decías, le hace falta muchas pasos, saben Nogales y ahí está. Pero esto no es un libro que tú puedas encuadrar dentro de una novela. Esto es un estudio profundo. Es un libro en que yo espero que por lo menos la gente que quiera acercarse a la figura de Joséito y a la figura y el momento de Sevilla de su muerte, de alguna manera terminen recuperando toda la inmensidad de datos que hay. Son libros más de estudio que otra cosa. Por eso, muy posiblemente, por la edad, porque se me está viendo, no tengan la menor duda, ¿no? Pero es igual que si Corea no es una película. La película de Corea no es buena, la vemos 4, pero no hay un quinto espectador. No importa. Ahí queda y ya aparecía el quinto espectador que le gusta la película coreana. No hay problema ninguno. Entonces, en esto es importante, muy importante. Importante en el sentido no es un libro que tú puedas decir, oh, me ha dejado, no he podido parar de leer hasta el final. No. Es un libro que te va a hacer infinidad de datos, donde estoy seguro que mínimamente, si a ti te interesa algo en concreto de la Sevilla de esa época, lo vas a encontrar, directa o indirectamente. ¿Cuál es la importancia de los maestrantes? ¿Cuál es la importancia de las fábricas, por ejemplo, las fábricas de artillería? Todo eso lo vas a encontrar. Porque casualmente, no solamente por razones de espacio, la plaza se hace donde se hace. Se hace frente a una fábrica que tiene miles de trabajadores. Esos miles de trabajadores son la gente que no puede pagar el ticket para ir al otro lado. Por tanto, porque desde un punto de vista, es que está muy lejos. Me hace mucha gracia porque eso ya en su momento, además para el libro, se comenta, está más cerca, o casi, yo creo que estaba más cerca, de lo que era el Prado de San Sebastián, la antigua Feria de Abril, que estaba la maestranza. Sin embargo, la gente se busca. Entonces, hay unas razones que movilizan eso. Y todas esas preguntas, todas esas incógnitas, lo que pasa es que yo lo que estoy convencido que al final se van a enrollar con algún fleco suelto y se van a sus cuartos. Pero esto ya sería el cuarto fleco. Pero de alguna forma, yo creo que lo importante, lo realmente importante para mí, es que ya está, diríamos, datado todo lo que fue Joséito el Gallo, cómo se movió la sociedad en ese momento, y algo muy importante, que es el último tomo, que es más social, en el sentido de decir, este no era un catete aburrido, que es muy esto y que no hay manera de mientras que por visto Belmonte era una castañuela. Es verdad que Belmonte era una castañuela, pero en fin, y Belmonte pues tenía otras tendencias más divertidas, por ponerse esa cosa. Pero Joséito sí es una persona normal, una persona que además en ese momento nadie pone en duda el tema de su... Pasa casi miles de cosas. Si ustedes piensan un momento y ven qué tiempo estuvo Joséito en el tribu, es sorprendente, absolutamente sorprendente. Con la cantidad de toros que mató, con esto. Ustedes le van quitando horas. Ahora es muy fácil decir, yo toreo en Nîmes y mañana vengo y toreo en Madrid, o me voy mañana a México y vengo. No, antes se tenían que ir a México en barco, le daban 3 meses y a Madrid. Pues a Madrid, yo creo que todos los que estamos aquí, algunos habréis cogido un tren a Madrid antes del AVE. Se tardaba 8 horas a Madrid. Vamos, y había coche caro.
son mecanismos que han ido cambiando, igual que los coches de cuadrilla. Pero a mí lo que me interesa es que el reflejo de una época, que los datos están ahí. Por ejemplo, se ha mencionado antes el tema de la pintura. Efectivamente nadie sabía que era aficionado a la pintura, pues nadie sabía cuáles eran sus aficiones, salvo algunas muy concretas, ¿no? Pero, que son relativas con la caza, o bien con correr a caballo, el polo, o lo que sea, la pelea, eso es. Tenía sus aficiones, evidentemente que tenía sus aficiones. Pero, de alguna manera, lo que me hace grande es que tenga tanto tiempo, en tan poco tiempo, tenga tanto tiempo para todo, ¿no? Y entonces es una cosa extrañísima. Yo creo que recuperará, de hecho, afortunadamente, esta celebración del centenario ha servido para descubrir un Joselito que nadie conoce y que nadie conocía. Hay un nuevo Joselito, o sea, de repente nos hemos dado cuenta de que nuestros bisabuelos llevaban razón en el sentido del pique entre C de Belmonte o entre C de Joselito. Y eso se había olvidado. Había quedado Belmonte, y lo demás eran adiciones al tema, ¿no? Entonces, esa recuperación afortunadamente se ha producido. Antes se ha mencionado que yo comprendo que es una especie de locura, que ha terminado una historia que a mí me hace mucha gracia. Una serie de amigos pues, que formamos una tertulia, nos pusimos a intentar conseguir, y lo conseguimos, poner un azulejo de Joselito el Gallo y James Joyce en la línea. Yo te veía que tiene que ver Joselito el Gallo con James Joyce. Pues tiene que ver porque aparece en el Ulises y este quién es, un romano, no tiene. Era la novela de este señor que se llama James Joyce. Yo no creo que tenga nada más que ver que eso, pero sí lo coloca a un nivel de rupturista, a un nivel rompedor con respecto a su época. Uno en la literatura, otro en la historia. Por lo tanto, yo creo que eso hace 10 años hubiera sido no una locura, hubiera sido imposible. Porque si ustedes ponen un azulejo del monte contra Nogales, que por cierto no sé por qué no existe, pues diría, porque me parecería totalmente lógico, ¿no? Que no es una cosa especial. Incluso una de Joselito con Benjuri, por ejemplo, entra dentro del mismo juego. Pero esto era un poco de locura, porque en el fondo lo que Joselito era una especie de tormenta, un flash que ilumina lo que va a ser la España del siglo XX. Ilumina y cambia totalmente parte del siglo XX, porque junto a él hay personas que lo van a cambiar. Junto a él está Ignacio Sánchez Mejía, y junto a Ignacio hay gente como Lorca, hay gente como Alberti, hay mucha gente, eso va a cambiar. Luego vino lo que vino y volvió a cambiar. Pero, por lo menos ya se sabe cuál ha sido el mecanismo, cuál ha sido el proceso. Que no casualmente hay intelectuales junto a estos señores. No casualmente. No es porque son que pase a un animal salvaje, que también básicamente. Pero porque están metidos en un mundo que está comprometido con su propio mundo. Y por tanto, yo creo que los libros son necesarios y aunque sea insisto, aunque sea por si no lo tienen, aunque sea por ver las estampitas y de vez en cuando acceder a ellos, es decir, este individuo toreó dónde, con quién, no sé qué, y pues te vas al libro y encuentras la pintura. Pues afición a la pintura. Bueno, ¿y qué pintura le gustaba? ¿Qué pintura no le gustaba? Pues de eso no se sabe nada. No se sabía nada. Luego quedaba el mito erótico festivo de la Pablo Romero. Digo erótico festivo porque ni había mito ni había nada. Pero en el fondo era una persona normal corriente que quería una relación con esta señora, tuvo sus problemas, su historia, problemas que demuestran también cuáles son los problemas de esa sociedad todavía clasificada, todavía en parte rural. Otra pues, hubiera dado igual que Joselito hubiera sido
pues, no se ve al Joselito torero con Pablo Romero, pero no se ve al Joselito empresario con Pablo Romero. Por tanto, hay un mecanismo ahí que de alguna manera cambia lo que es la entrada del siglo XX, desde luego en España en 1900 no existía ni de España. Realmente cuando empieza a haber ese cambio, cuando hay necesidad de que aparezca un Joselito Gallo. Joselito está vivo, está ahí, es un personaje que además estoy convencido que pasaría por esta calle 2 millones de veces y bueno, y yo creo que nos lo podemos encontrar en cada sitio. Nos hace falta Joselito, por supuesto a todos les hace falta Joselito. Y a la sociedad nos hace falta gente como Joselito que piensen que hay que estar al día de hoy, con todo el mundo, sin tener distribución y pensar que algo tiene que cambiar y que si nada cambia no se va a ningún lado. Solamente con el cambio se llega al pasado. Es curioso que vea eso. Por tanto, nada más decir que Belmonte es un torero para que no se cabre nadie. Que no fue. Ahora, y fue Curro y ha habido pero esencial para la historia hay muy poco. Y uno de ellos es Joselito Gallo. Por tanto, que viva Joselito Gallo. Buenas tardes, yo voy a ser breve de verdad, porque esto ya se empieza a alargar. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos los que habéis tenido el valor de venir aquí a acompañarnos esta tarde, y de los que no han venido yo quería recordar a un buen amigo de los tres autores que hace unos días me llamó y me dijo: joder, Quillo, qué mala suerte. Resulta que me ingresan el 18 y me quedan el 19, es amigo nuestro y de muchos de vosotros, Rufino, y bueno, hoy no ha podido estar, si no estaría. O sea, de los que no están es el único del que nos queremos acordar. Y bueno, evidentemente, como fiesta general, para nosotros, pues, presentar un libro, pues siempre es una alegría. Estar aquí con los compañeros, bueno, pues Ignacio y Manolo, que nos han acompañado al principio. Por supuesto, muchas gracias al Colegio de Notarios y al archivo, con los que más trato hemos tenido, el señor Santiago, con Jesús Rey, con Antonio, que está por ahí también. Y bueno, hemos echado, la verdad, que bastantes horas aquí trabajando. Nosotros, cuando pasábamos por aquí, por este pasillo, mirábamos aquí algún día, daba un poco de cosa, ¿no? Porque parecía que tardábamos en llegar, pero es que no podíamos evitar asomarnos a la mesa y echar un vistazo y tal. Y entonces, bueno, un día hablando con Jesús, le dijimos: oye, ¿no cabría la posibilidad de presentar aquí el libro y tal? Además, ya que hemos trabajado tanto aquí y que el libro al final va a llevar cosas importantes que han salido de aquí del archivo, ¿no? Pues qué bonito sería. Y entonces, bueno, pues eso, nos encontramos aquí y por eso estamos muy agradecidos, no solo por el trato que hemos recibido del archivo, sino además por dejarnos estar en esta tarde. En cuanto a, bueno, como decía antes, Ignacio y Manolo nos han acompañado desde el principio, ya vemos que se van cansando, pero bueno, dejaremos de dar la brasa, pero no prometemos que este sea el último no sabemos. Sí es verdad que los libros han ido encadenándose, uno detrás de uno ha ido viniendo el otro, siempre que, yo me acuerdo un día hablando con Ignacio Álvarez Vara, con Vaquerito, el crítico taurino, y cuando hicimos tenemos trato con él, porque somos vecinos ahí en Madrid. Entonces, un día hablando con él, toma, el primer libro y tal, dijo el primer libro, y dije, ¿y el primero y el último? Dijo, no, va a haber más libros, ya verás. Y bueno, tenía razón. Nosotros siempre que hemos terminado un libro hemos pensado que aquí hemos llegado, y sí es verdad que siempre de los hilos que nos han ido quedando han ido surgiendo los otros. Y lo que sí es verdad que a día de hoy tenemos más hilos abiertos que los 7 y
Lo que no sabemos es si seremos capaces de que esas líneas que tenemos, esos hilos, se conviertan en líneas de investigación como poder rematar en otro trabajo. No sabemos porque estamos igual que siempre hemos terminado otro libro. Pero tenemos bastante abanico y la verdad es que, bueno, y de momento la ilusión tampoco nos falta, ¿no? En cuanto al contenido de este libro, pues eso, por dar 3 matices nada más, en cuanto a la Monumental de Sevilla, que efectivamente era muy desconocida para todo el mundo, para nosotros también. Cuando nosotros aparecimos aquí, claro, nosotros ya conocíamos Sevilla y venimos con frecuencia en Sevilla y sabíamos que tocar un tema como este no se podía tocar sin tener un aval, por así decir, o sea, que no pudieran decirnos ya Carlos Listo de Madrid que viene a contarnos nosotros. Entonces, vamos, conocemos Sevilla un poquito para saber que si íbamos acompañados íbamos a estar mucho mejor. Y por eso el apoyo de Ignacio y a través de Ignacio, de Manolo, pues siempre para nosotros ha sido muy importante y siempre en nuestras presentaciones han estado. Entonces, una cosa que quería comentar, que si no se me va a olvidar, el primer libro lo presentamos el 6 de junio de 2018, cuando se cumplía el centenario de la inauguración de la plaza en el Ateneo aquí en Sevilla, cuando estuvo allí Morante con nosotros, la verdad que aquello fue impresionante, ¿no? Estábamos todos emocionados. El segundo libro, un día volviendo de viaje de vuelta a Madrid, ya teniendo la fecha del 19 de octubre, pues volviendo Carmen y yo, nos pusimos, vamos a ver cómo la presentación que hicimos del segundo libro en la maestranza. Y nos dimos cuenta al escucharlo de un detalle que dijo Manolo, que era que el día que lo presentamos, el 31 de mayo, coincidía con el aniversario del día que se vistió la Macarena de luto. Y entonces en ese momento me dijo, le dije a Carmen, el 19 de octubre tuvo que pasar algo, y entonces buscamos, y resulta que el 19 de octubre, que soy hoy hace años, el 19 de octubre de 1912, se despidió Bombita en la Plaza de Toros de Madrid, y está la famosa anécdota de las banderillas, que a mí particularmente es de las cosas que más me gustan del libro, que es como aquella anécdota famosa de que Joselito tenía tanta manía a Bombita y que lo podía con él y tal, entonces, bueno, y que en las banderillas le dijo, no me ofrezca banderillas que yo me retiraré y tal. Entonces, nosotros no lo entendíamos y empezamos a investigar y resulta que eso no hay por dónde cogerlo. O sea, eso es un invento que se inventaron en los años 40, directamente en los años 40, no hay nada en la prensa. Entonces, bueno, curiosamente, la casualidad que hoy hace años de aquella fecha. Como decía, nosotros en el libro lo que hacemos es, en cuanto a la primera parte, en cuanto a la Monumental, un poco, o sea, la Monumental no fue una idea de un iluminado que era Joselito, que lo que hizo fue embaucar a un multimillonario que era José Julio Vicente para que hicieran la tontería de construir una plaza de toros en Sevilla, ¿no? Eso venía con un movimiento, eso era un movimiento en toda España de promoción del turismo, después del pesimismo que había con la pérdida de las colonias y demás, que estaba reciente, entonces empezó a fomentarse el turismo y dentro del turismo se fomentaba la construcción de plaza de toros, la fiesta de los toros y la construcción de plaza de toros. Y en ese movimiento está, y en Sevilla coincide, además de ese fomento del turismo, coincide la gestación de la Exposición Universal, de la que se empezó a hablar en 1909, aunque no se inauguró hasta 1900, o sea, no se celebró hasta 1929. Durante esos 20 años pasaron muchas cosas en Sevilla y ahí es donde están los enemigos de la Monumental. Siempre se ha dicho los manifestantes evidentemente tendrán sus cosas individualmente, como todos tenemos nuestras cosas individualmente, pero bueno, a nivel de entidad, por así decir, los manifestantes lo que se ve es que tenían perfectamente asumido que esta plaza existía, incluso se estuvieron planteando vender la maestranza. Bueno, eso es así, lo tienen discutido en sus libros de actas, que por supuesto no nos han dejado ni nos van a dejar consultar, evidentemente, pero vamos, no nos van a dejar consultar, porque es algo que vamos a encontrar. Entonces, eso es así, es decir, estaba asumido por todo el mundo y realmente hay que
poner en valor una cosa, que cuando la reina estuvo en el palco de la Monumental, si tanto poder tenían los maestrantes, que menos que conseguir del hermano mayor de la entidad que no fuera su esposa al palco de la Monumental. Es decir, la idea simplista nos dice, no, es que los maestrantes fueron los que luego se encargaron de cerrar y vender la plaza y tal. Lisen tuvo muchos enemigos, entre otras cosas, porque no estuvo con su dinero, montó la Monumental y no encauzó el dinero a donde había que encauzarlo, que era al tema de la exposición. Fundamentalmente, los hilos y lo que se ve en los documentos, y aquello de la exposición fue un berenjenal que eso da para muchos estudios aparte, y por supuesto mucha gente que sabe mucho más de eso que nosotros. Pero cuando murió Joselito, fueron a hacerle la vida imposible y arruinar el museo después de morir Joselito, no antes. Porque antes con Joselito no pudieron con Lisen. Eso por un lado. Por otro lado, en el libro contamos algunas cosas, como ya se ha comentado aquí, la relación con personas de la cultura, con Margarita Sierbu, su interés por hacer espectáculos en recintos grandes, este tipo de cosas. Y bueno, hay una parte importante que, bueno, hay varios que al final son muchos detalles, tampoco era lo que contaba Ignacio del cuadro, ¿no? El famoso cuadro de Joselito, que se supone que está en el de Guadalupe, ni está hecha la foto en Sevilla, ni es el pintor que dice, ni es nada de nada. Es un invento. Joselito estaba allí en un sarao en Madrid cuando se presentó en Novillero porque le gustaban los saraos y porque además pues, se ve que le gustaba la pintura. Y entonces estaba allí en una exposición que inaugura en el diario La Tribuna y ya está. Nada más. Y bueno, básicamente no me quiero extender más, un poco son las ideas de nuestro libro. Siempre nuestra idea es poner en valor la figura de Joselito, que para nosotros es fundamental. Siempre lo hacemos con respeto a todo el mundo, incluido Belmonte y los belmontistas como Santiago, que tiene especial mérito que Santiago esté aquí presente. No, la verdad. Y bueno, muchas gracias, lo he dicho, muchas gracias a todos por venir y espero que nos veamos en la próxima. Y ahora, bueno, lo importante de esta tarde, el epílogo del libro, le pedimos a nuestro buen amigo Miguel Vázquez que nos lo hiciera en verso. Y entonces ha hecho una maravilla que ahora pues, nos va aquí a leer, si te parece bien, Miguel. Hola, buenas noches. Los poetas casi somos convidados de piedra, así que me he traído el agua, el vaso, porque seguro que me hará falta. Bien, en principio quería hacer dos reflexiones, ¿de acuerdo? Antes de leer este poema. La primera vez que tuve noticias, ¿no?, de que podía escribir la última parte del tercer libro, ¿no?, que de algún modo parecía que iba a ser la trilogía definitiva, pues Pepe, el hermano de Ignacio Sánchez Mejía, amigo mío desde hace 40 años, me dice, ¿qué te parece, no? Le he dado a leer un poema tuyo, Flaherty, que salió publicado en la revista taurina, Boletín de Loterías y Toros de Córdoba, dice, y les haría mucha ilusión que lo hicieras en verso. Y yo le dije en ese momento, por supuesto que no. Vale. Esa es una. La segunda vez no, pues como me ven aquí rectifiqué. Y es que ellos me habían mandado los dos tomos anteriores y yo al abrir el segundo tomo, ¿no?, que se titula 2 temporadas y media, vi
elegí esta foto que todos están viendo aquí, ¿de acuerdo? Esta foto es el día de después, ¿no?, en la que llevan a Joselito el Gallo, el funeral, ¿no? Y hay gente alrededor de una cruz de piedra. Y a mí me llamó la atención sobre todo un niño que está corriendo, que va con un guardapolvo, ¿de acuerdo? Me fijé en esa foto y entonces les dije a ellos, ¿no?, creo que tengo la primera parte del poema. Bien, pues yo ahora paso a leérselo sin más dilación. Se llama 2 temporadas y media, lo que en España dura un sueño. Está dedicado a Anabel Moreno Muela. Él me tenía muchísimo afecto cuando sujetó el cable con el pie para que yo pasara en la corrida de la línea cuando le dieron la oreja del toro a aquel matador Gómez. James Joyce, Ulises. El día de después. ¿Qué hace la gente reunida alrededor de la escalinata de la cruz de piedra? Esperan el paso del coche fúnebre tirado por 2 caballos camino de la estación. ¿A quién llevan en el féretro? A la fiesta de los toros, porque la fiesta ha muerto. ¿No le bastó al tercero de los gallos su divina inteligencia para librarse del 4.º jinete la tarde de Talavera? Quédate, compañero, ay, le lloraban, pero el sol se fue poniendo. ¿Por qué corre el niño si Joselito ha muerto? Dicen que se ha llevado las banderillas al quiebro y el compás con que trazaba redondeles en el ruedo, y el olvido se ha llevado para que no lo olvidemos. De Talavera me traigo en un ataúd los restos de mi hermano del alma, para siempre muerto. Una ola de alquitrán rompió contra el graderío, vistiendo de negro luto los ojos de la esperanza. Negras lágrimas tiñeron el oro de las canteras cuando caíste a plomo con las entrañas abiertas. El tiempo se ha consumado y ha dejado los relojes sin 5 en punto que temple de grana los corredores. ¿Por qué corre el niño si Joselito ha muerto? No habrá remedio ni consuelo si esta hora es la tuya. No es la luna que galopa entre pinares quien te salve, ni tu alto oficio quien te libre de pasar por este trance. No hay lugar a equívocos, que el 5.º de la tarde dejó sin agua las fuentes y sin río dejó el cauce. ¿Por qué corre el niño si Joselito ha muerto? ¿Acaso quiere alcanzar a quien dio a la caza alcance? Decidle al niño que pare. Lo que dura un sueño. La Monumental de Sevilla cerró sus puertas la tarde que perdiste la vida en el coso de Talavera. Cada 16 de mayo se destocan los toreros bajo la pupila azul del redondo firmamento. ¿Te lanzaron el sombrero a la arena o lo cazaste al vuelo en aquel muletazo de época? 2 temporadas y media, 2 plazas tuvo la Bética, cruz y raya de la fiesta, bajadas las persianas, selladas las ventanas, que yo cubriré los espejos de mi casa. ¿A qué juegan los niños en el patio de la escuela si al toro ya no juega, que anda herido de muerte el torerito de Gelbes? Ya su voz no se escucha, ni su sombra se dibuja en los muros de la alcoba. ¿Qué gallo será el que acuda en auxilio de la aurora?
Bajad las persianas, sellad las ventanas, que yo cubriré los espejos de mi casa. Ay, Maestro, ¿dónde ha ido a parar tu gracia? ¿Dónde tu magisterio? ¿Dónde la monumental de tus sueños, que en Sevilla no la encuentro? Se desplomó la tarde que perdiste la vida en el coso de Talavera. Joselito no habla. A veces el silencio es la última palabra. Bajad las persianas, sellad las ventanas, que yo cubriré los espejos de mi casa. El encuentro absoluto. Madrid, y a las 5 de la tarde llueve más de abajo hay para arriba, que son miles en delicias los que se unen al duelo. De la glorieta de Atocha a la calle Arrieta, los lagrimales helados por el encuentro absoluto del torero con el absoluto encuentro. Machaquito el día de antes, con el semblante mudado, aseguró a quienes le preguntaban: desgraciadamente la cosa es seria, y se marchó a sus aposentos sin querer mediar palabra. En los círculos y cafés de la calle de Alcalá y de la Puerta del Sol, a 2 minutos del lance, los heraldos negros de boca en boca corrían. Gallito gravísimamente herido, tal vez muerto. 8 caballos, 8. Se abren paso. Río Negro entre acantilados de vidrios, camino del mediodía, que en el féretro se lleva al hacedor de prodigios. José Gómez Ortega, quien viera la luz en Gelbes, el menor de la Gabriela, de Madrid a Sevilla vuelve. Ignacio Sánchez Mejías y Fernando Gómez Ortega, el torero hermano y el hermano torero, se funden en un abrazo ante la manifestación de duelo. La comitiva fúnebre avanza a paso de palio desde la plaza de armas a la puerta de Triana. La carraca está sonando y no es Semana Santa, que es el mes de los patios, y va la rueda girando. De las azoteas y balcones cubren de flores el féretro. Son carámbanos de colores que se clavan en el pecho. Codo con codo el cortejo llega a la Alameda, y las columnas romanas y los petos de los caballos y el cochero y la carroza y el ataúd del maestro y la comitiva y el pueblo de Sevilla que se agolpa en las aceras, todo negro de azabache y sombras. Suero, cafeína y alcanfor. Hoy el enemigo es otro. No el que salta los ruedos por desiertos corredores, lejos del campo abierto. Hoy el enemigo es otro. No el que se rompe la cepa contra los pedernales que sujetan la barrera. Hoy el enemigo es otro. No el que enarbolado de sangre sale del caballo 12 veces cada tarde. Hoy el enemigo es otro. No el que labra con su hocico de fieltro el campo yermo del círculo. Hoy el enemigo es otro. No es la sombra vertical en el mandala. No es la tela de araña tejida al hilo de las tablas. Girando en el pitón del toro, suero, cafeína y alcanfor. 4 hachones lo rodean. Hoy el enemigo es otro. El legado. Murió ante mis ojos el caudaloso Nilo. Murió ante mis ojos el caudaloso Nilo.
y se hicieron eternos los segundos. Cuánto pesa el dolor de Ignacio, sosteniendo con la mano su cabeza. La muerte y el dolor frente a frente, el dolor y la muerte. Ay, Gallo, ¿qué ha sido de tu legado? El joven José, imbuido de torería, posa con rostro serio, como si no posa un torero. De ahí a la tristeza distan 2 temporadas y media. Si tu arte siendo sido y a ti un cuarto de siglo te bastó para cumplir tus sueños, ¿quién será el sabio que después de ti pare el tiempo? ¿Quién usará los engaños sin faltar a la verdad? ¿Quién improvisará el galleo? ¿Quién como tú? ¿Quién volará a Joselito sin levantar los pies del suelo? ¿Quién será el que le ponga fantasía a la media vuelta? ¿Quién será quien nos convenza que en la verdad del toreo también la verdad se inventa? Ay, Gallo, ¿qué ha sido de tu legado? ¿Existió la Monumental o como el Teatro Marítimo fue un sueño de Adriano que los siglos derribaron? Se ha perdido para las generaciones futuras los carteles que anunciaban al Benjamín de la saga con el ganado más bravo y las más nobles figuras. ¿Dónde reaparecerá Gallito? ¿En qué plazas? ¿En qué lugares te volveré a encontrar? En la belleza de la música callada, en la danza, en la magia de la mano que detiene el tiempo, en el natural ligado, en los espacios donde la vida se cita con la vida, en la mirada clavada en el mármol justo antes del encuentro. Pero a mí no se me ha quitado la pena, no se me ha quitado, nunca, dice con voz serena María Teresa, la hija de Ignacio. Fin de 2 temporadas y media, lo que en España dura un sueño. Muchísimas gracias, don Ignacio, y reitero las gracias a la Junta por acogernos a los taurinos. Acabar como nunca ha acabado aquí un investigador, ¿no? Que toque un paso doble con la faena hecha, ¿no? Que menos cae rematar con la ovación que seguro que te va a tributar la afición que con Gallito, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Y si hay un cuarto libro aquí estaremos, Fidel.